imaginemos un atleta de élite, ¿de acuerdo? Que se está preparando para la carrera de su vida. Por ejemplo, el maratón de Londres, no sé, yo qué sé. Uno, el mejor, el único, el magnífico, yo no estoy muy puesta, pero bueno. Y está durante meses no solo absteniéndose de cosas malas para cualquier persona. Dígase, por ejemplo, comida basura de cualquiera de las cadenas que tenemos a nuestro alrededor, o dígase esto de trasnochar. ¿Por qué? Porque se está preparando para la prueba de su vida y se está privando voluntariamente de estas cosas que a priori son negativas para su vida, malas, pero también se estará privando de otras cosas que son totalmente buenas y lícitas también. Pero se ha negado, por ejemplo, es lícito, pues ese postre delicioso, con fresas moras por arriba, tarta de queso por abajo. Algunos ponían una carita como diciendo, me lo comería ahora mismo. Yo también. O ese helado de Ferrero Rocher, y chocolate blanco. Después a lo mejor me voy para el campo y me compro uno. Qué rico, ¿no? Son cosas lícitas. Algunos prefieren las cosas saladas, Yo no voy a... Pero, ¿sabéis por qué? Se ha negado todas estas cosas porque ha renunciado a asuntos, a satisfacciones y placeres que, aunque sean lícitos, les frenan para poder cumplir con ese supermaratón de su vida. Y si le preguntáramos a ese corredor de élite, ¿pero por qué haces esto? Probablemente diría que no es porque sean pecado estas lícitas, sino porque son un peso que no me permite correr a la velocidad que necesito. Su meta no es simplemente no estar mal, sino que su meta es ganar el premio. En nuestra vida espiritual, la abstinencia es precisamente ese entrenamiento que necesitamos para quitar el peso de lo que es lícito, pero también para quitar el peso de lo que es pecaminoso, para permitir que nuestro corazón corra libre hacia la voluntad de Dios, que esa es nuestra meta. Hay un texto que nos muestra a Jesús con esta actitud. Y este texto casi siempre lo vemos desde el punto de vista de la encarnación, porque lo es. Un texto que es un canto a esa encarnación de Cristo que está en Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11, que casi muchos de nosotros no lo sabemos hasta de memoria, ¿verdad? Uy, mira, ya he encontrado lo que se me había perdido. Y siempre digo, por los rincones aparece. El domingo pasado lo perdí y estaba en 1 de Corintios. Vamos a Filipenses 2 del 5 al 11. ¿Hay alguno que se lo sepa de memoria? Bueno. He titulado esta parte El modelo del vacío voluntario, que esa era la actitud de Cristo, vaciarse voluntariamente, abstenerse. Porque la vida cristiana no es un intento humano de a ver si consigo escalar hasta Dios por mérito propio, no. Sino es una respuesta, la vida cristiana es una respuesta a la actitud que Cristo tiene hacia nosotros. Mirad lo que dice en Filipenses 2 del 5 al 11. La actitud de vosotros debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí hay dos palabras que quiero hacer énfasis. Pablo nos dice, nos insta a que tengamos la misma actitud que Cristo tuvo, que tengamos el mismo sentir que hubo en Jesús. ¿Y cuál es el sentir que hubo en Jesús? Según este texto, según lo que Pablo nos está contando. Abstinencia, de alguna manera. Aquí se nos presenta el mayor ejemplo de restricción voluntaria. Por obediencia, dice. Y si fue obediente al Padre, ¿verdad? Hasta la muerte. Y es el mayor ejemplo que se haya dado en el universo conocido. Fijaros, dos acciones claves de Jesús. El versículo 7 dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente. En otras versiones dice, se despojó de su grandeza. La palabra ahí, esta vez lo he buscado, la palabra es Hatun ekenosen, que quiere decir, se vació a sí mismo. Que teniendo toda la gloria, toda la autoridad, todos los derechos divinos, decidió voluntariamente limitarse. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo. Siendo Dios, se autolimitó. ¿Dejó de ser Dios? No, no estoy diciendo eso, ¿eh? No dejó de ser Dios en ningún momento. Pero hay otra palabra. O sea, la primera es, decidió voluntariamente limitarse de su grandeza, de su poderío. Y en el versículo 8 hemos leído, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Ahí está la palabra, que es etapeinosen heatun, se humilló a sí mismo, es decir, se rebajó. Y lo hizo de manera activa, proactiva, lo hizo él. No se lo hicieron los demás, lo hizo él a sí mismo. Y hizo esto con un fin concreto, con una meta de corredor. Llegar a ser obediente hasta la muerte. ¿Obediente a quién? Al Padre, a la voluntad del Padre. ¿Os acordáis del Monte de los Olivos? Si es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Abstinencia, restricción. Hermanos, esta es la base de nuestra fe. Lo que hizo Cristo por nosotros. Hablamos siempre del ejemplo supremo de Cristo para nosotros, ¿verdad? No hay mayor ejemplo que el de Jesucristo. Pues la encarnación es el acto supremo de dejar todos los privilegios legítimos para someterse al Padre. Eso es lo que hizo Jesús, que no dejó de ser Dios, pero renunció a el uso independiente de sus atributos divinos, por decirlo de alguna manera, porque esto es muy difícil de explicarlo. Y nuestras palabras siempre se quedan pequeñas ante la acción de Dios por nosotros. Pero sí podemos decir que la abstinencia bíblica no nace de un castigo, te castigo sin esto, o de privarnos sin sentido de algo. No, nace del amor obediente. La abstinencia como disciplina espiritual nace de un amor que quiere obedecer a Cristo Jesús y al Padre. Amor obediente. ¿Qué nos dice la cultura? La cultura nos dice justo lo contrario. Nos está gritando todo el tiempo, si lo deseas, hazlo. No sabes si te gusta hasta que lo pruebas.
No sabes si lo deseas hasta que te gusta. Y así nos van encadenando de una manera a otra. Pero el modelo de Cristo nos enseña justo otra cosa. ¿Qué dice en 1 Corintios 10, 23? ¿Alguien se lo sabe? Porque si no lo vamos a leer. 1 Corintios 10, 23. Voy llegando. ¿Sabéis lo que me pasa? Que se me ha olvidado la gafa en casa. Ya. Bueno, ya estoy aquí. Me pongo así y ya está. ¿Qué dice el 1 Corintios 10, 23? Perfecto. Otra versión. Todo está permitido. ¿El qué está permitido? Todo. Lo que la cultura nos dice que hagamos está permitido. Todo está permitido. ¿Pero todo es provechoso? No, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. ¿Qué es lo que nos enseña Cristo con esto? Que no todo lo que puedo hacer, debo de hacerlo. ¿Y sabéis por qué esto es así? Porque aunque me apetezca, o aunque lo desee y se me esté permitido hacerlo, aunque no sé qué arte mi libertad, mi libre albedrío para hacer lo que quiera, el hecho de poder hacerlo no significa que me convenga, que me beneficie, me sea útil o me dé ventaja. Tampoco que la consecuencia inmediata o a medio o largo plazo me asegura que me edifique, que me estimule, que me fortalezca. De ahí que hay que desarrollar la disciplina de la abstinencia voluntaria. Cada vez se hace más necesaria en medio de la cultura en la que vivimos. Vale, tenemos el ejemplo de Jesús que se encarna. El ejemplo de Dios encarnándose, como ejemplo de abstinencia por amor. Pero, ¿Jesús practicó la abstinencia ya una vez aquí? En el texto de Mateo 4, que todos lo conocemos, cuando Jesús se va al desierto para ayunar 40 días y 40 noches, es vital que comprendamos algo. No vamos a leer el texto por amor al tiempo, pero podéis leerlo en casa, que habla de las 3 tentaciones a las que se somete Jesús por parte de Satanás. Bueno, por lo menos las 3 que nos cuentan, que el Evangelio nos cuenta, ¿no? Que el evangelista nos cuenta. Tenemos que comprender algo vital, que esto no fue una demostración religiosa por parte de Jesús. No fue un rito, sino que fue prepararse para obedecer antes de comenzar su ministerio. Él se fue al desierto, como aquí digo, como si fuera el gimnasio, fue a entrenarse antes de comenzar su ministerio. Improvisamos demasiado en la vida espiritual. Creemos que a medida que vamos caminando las cosas van a ir llegando. Es que el Señor es misericordioso. Pero realmente esto no es así. Necesitamos estar entrenados. Nadie se va de viaje sin los preparativos. Nadie se casa sin haber más o menos concertado qué es lo que va a pasar en la vida a continuación de la ceremonia, ¿verdad? Nadie dedica su vida a algo sin preparar algo antes, sin prever, ¿verdad? Damos espacio a la improvisación lo justo y necesario. ¿Y qué de la vida espiritual? Jesús hizo esto cuando entendió que llegó el momento y que tenía que dedicarse al ministerio. Él no se fue al desierto a
pasar hambre, porque sí. ¿Veis? Uy, que tengo aquí los micros. ¡Ah, qué bien! He pasado 40 días. No, no, no. Él no iba a hacer ninguna demostración a los líderes de la época. Fue a prepararse, a ser obediente. ¿Cómo nos preparamos nosotros en nuestra vida espiritual? ¿Poniendo la música? ¿Ya creemos que eso es suficiente? ¿Poniendo 20.000 mensajes? No digo que no lo hagamos ahí, lo hagamos. Y con la radio que tenemos están saliendo cosas muy buenas, ¿eh? No digo eso. ¿Qué de ti y del Señor? ¿Qué de ti y del Señor? ¿Seríamos capaces de apartar 40 días para dedicarnos a prepararnos, para obedecer? Quizás nuestra vida sería muy distinta. Pero si somos capaces de apartar 40 días para formarnos, para trabajar, hacer un cursillo de. Hermanos, cuando Satanás le sugiere a Jesús convertir las piedras en pan, en el versículo 3, la tentación no era el pan en sí. Jesús tenía una necesidad legítima. Tenía hambre. Lo tenía. Y más después de días de ayuno. La tentación real era satisfacer esa necesidad legítima fuera de la voluntad del Padre. Si él había ido a entrenarse y a pasar ese ayuno, salirse de ese ayuno era salirse de la voluntad del Padre. Y esa era la tentación. Por eso le responde Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, que se pronuncia por Dios. Y de eso se estaba alimentando. El pan era una distracción de la voluntad del Padre. Y lo que Jesús le demuestra y nos demuestra es que el ser humano espiritual no puede estar gobernado por los impulsos, ni siquiera cuando son lícitos y legítimos. Yo tengo impulso de azúcar. Ya habéis notado, ¿no? Algunas de mis hermanas saben que si me regalan una tableta de chocolate, ya me han hecho una reina ese día. No me regaléis tableta de chocolate más, por favor, que estoy controlando mis impulsos. ¿De qué se abstuvo Jesús en el desierto? De 3 maneras. Se abstuvo de seguir sus impulsos físicos inmediatos, renunciando al pan. Pero también se abstuvo de demostrar su poder divino solo para impresionar o validarse delante del enemigo, porque el enemigo se lo dijera. Si eres el Hijo de Dios, di que y se hará. No tenía Jesús que demostrarle nada a Satanás y se abstuvo de utilizar su poder divino, de demostrarlo. Pero una cosa más, según el texto, se abstuvo de conseguir el éxito por el camino rápido, desviándose de la voluntad del Padre cuando le dijo, ¿no acordáis? Si te arrodillares delante de mí, mira todo lo que tiene ahí, te doy esto y la voluntad de todos estos. Y Jesús le dijo, no, de ninguna manera. Yo tengo que ir a la muerte y tengo que pasar por la cruz. No voy a usar el camino rápido. Oye, hubiera sido rapidito, ¿eh? Impulsos físicos, impresionar o validarse, ir por el camino rápido. Eso también es abstenerse. Ese es el gimnasio donde tenemos que entrenarnos. ¿Y qué es lo que tenemos que entrenar? El oído. El oído para escuchar la voluntad de Dios por encima de cualquier otra voz, otro apetito, otro impulso. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios?
¿Cuándo? No tiene por qué ser físicamente. ¿Cuándo escuchó tu espíritu la voz del Espíritu Santo? ¿Sabéis lo que dice el versículo 11? Y ese sí quiero que alguien lo lea si lo tiene. Mateo 4, 11. Mateo 4, 11. Porque es muy interesante. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Leedlo en voz alta. Mateo 4, 11. El diablo entonces lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sabéis la palabra que ahí se usa? Cuando dice que se apartó de Jesús, que el diablo lo dejó. Lo está dejando completamente. Hermanos, cuando nos abstenemos y resistimos lo lícito y lo ilícito, ¿sabéis lo que hace Satanás? Se aparta completamente de nosotros. Pero primero hay que abstenerse, ¿eh? Primero hay que pasar por ahí. Y hay algo que reconforta. Ahí dice que los ángeles vinieron y sirvieron a Jesús. El Espíritu Santo viene y nos reconforta. Entonces, para aclararnos, ¿hay alguna diferencia entre abstinencia u obediencia? Mirad, hay una cosa clara, que para alcanzar la madurez espiritual, para seguir madurando en la vida cristiana, no importa cuántos años lleves en el Evangelio. Da igual, puedes llevar 80 años y ser un bebé espiritual. Y estar en el mismo momento, en la misma situación que cuando te entregaste tu vida al Señor. Para crecer espiritualmente hay que practicar las disciplinas espirituales. Hay que entrar en la presencia de Dios y hay que dejarse trabajar por Él. Y eso no ocurre de un día a otro. Quiero que podamos abundar un poquito en estos dos términos, porque a veces los mezclamos. La obediencia no es opcional, hermano. Obedecer al Padre no es opcional. Es lo que se le pide y se le requiere a todo discípulo de Cristo. Lleves un año en los caminos de Dios o lleve 42. Nunca se termina de obedecer al Señor Jesús. Nunca. Porque es lo que Él espera de su discípulo y de su discípula. Esa actitud de obediencia es la que el Padre está demandando a todos los que se han reconciliado con Él. Lo dice Filipenses, que el mismo Jesús, que el mismo Dios hecho carne, el mismo Jesucristo se encarna para hacerse obediente al Padre. Hasta que cumple el objetivo, la meta. ¿Hemos llegado al final, alguno? ¿Hemos llegado al final? No hemos llegado. Así que todavía estamos en ese camino que se nos requiere esa actitud de obediencia al Padre. Y eso no es opcional, lo vuelvo a repetir. El mandato del rey, la obediencia es un mandato de nuestro rey. Y aquí lo que tenemos que evitar lo que está mal. Lo que hemos leído antes. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Ahora después leeremos otro texto. Y es una actitud que se me demanda. ¿Qué pasa con la abstinencia? Es la disciplina que nos entrena. Esta sí que es voluntaria y opcional. No se nos pone un cuchillo aquí. Y el propósito de abstenernos es prepararnos para ser capaces de obedecer.
cuando llegue el momento, cuando Dios nos requiera, cuando nos enfrentemos a pruebas. Entendemos la distinción, ¿verdad? Creo que más o menos la he podido explicar. Entonces, hay algo que tenemos que tener claro, que la abstinencia es voluntaria, pero hay algo que nos es imperativo. Fijaros lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 21-22, que sí que lo quiero leer. Primera de Tesalonicenses 5, 21-22. Sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de mal. Apéjese. Evita aquí, esta palabra aquí. No dice que vas por el camino, te lo encuentras y haces así, y lo sortea. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que cuando lo veas, el mal, cuando veas el mal, cuando veas lo malo, cuando lo percibas, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Y eso es abstenerse. Y esto es imperativo, es un imperativo. Tienes que coger y mantenerte activamente lejos de ese mal. Lo estoy viendo desde allí, y lo estoy viendo y me alejo, y me alejo, y me alejo. Y me alejo, me vengo para acá, y me alejo activamente. No me quedo aquí a ver qué pasa. No. No evitándolo en el sentido que nosotros podemos entender. Paso, lo evito, lo sorteo, no. Me alejo, lo mantengo muy lejos de mí. ¿El qué? El mal, lo malo. Y entonces aquí, en este sentido, la abstención no es voluntaria, es imperativa. Nuestra cultura nos dice que lo probemos todo. Pero nosotros sabemos que lo que nuestra cultura dice que probemos, hay cosas, no todas, pero hay cosas que son malas por naturaleza, que nos hacen daño y no nos edifican. Y la palabra de Dios dice, evitadlo, alejaos de toda clase de mal. ¿De qué clase de mal? De toda. Es decir, examina, analiza, somete a prueba todas las cosas, dice el versículo 21. Examinarlo todo, someterlo a prueba, comprobar. A veces puede ser que no sepamos muy bien si es malo o no, porque como ahora todo es gris, ¿no? Ahora todo es gris. Dicen, es que entre el blanco y el negro hay muchos matices grises. ¿No? ¿No nos dicen eso ahora? Bueno, llevan ya muchas décadas diciéndolo. Pero es que hay muchos matices grises que son malos. Pues examinémoslo. Y una vez que hayamos hecho ese análisis, retén, sujeta, apodérate de lo que sí es excelente, de lo que es propiamente hermoso, porque ahí lo pone el texto, calón, lo bueno, lo valioso, lo virtuoso. Es decir, verifica la calidad de esta cosa que estoy analizando, cómo es de calidad, y entonces si pasa la prueba de la palabra, si la pasa, pues acéptala, pero si no, aléjate, manténla distante, de manera activa. Ay, mirad, de lo malo no nos entrenamos para dejarlo, simplemente nos alejamos, ese es el mandato.
No hace falta probarlo. No hace falta probarlo. Y esta abstinencia de lo malo es sumamente necesaria para poder ser un discípulo obediente. En 1 Corintios 9, 25, 27, que me vaya a permitir también que lo lea, Pablo se enfrentaba a estas cosas. 1 Corintios 9, 25, 27. Y ya estoy terminando. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sé a qué. Después de haber predicado a otro, yo mismo quedé descalificado. Pablo necesitaba golpear su cuerpo, dominarlo, ante el mal, ante lo malo. Sabía que le desviaba de la meta de la obediencia al Padre y necesitaba someter su espíritu al Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu Santo se manifestara en él con el dominio propio que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que, 3 preguntas reveladoras para nosotros. Porque la abstinencia es como un espejo que revela quién gobierna realmente nuestra vida. Fijaros, a menudo elementos pequeños como un móvil o el entretenimiento, los maratones de serie, está muy de moda ahora, o las compras, ya sea en un centro comercial o por internet, que es más cómodo, tienen un poder en nosotros que no sospechamos. Y he puesto 3 ejemplos, pero podría poner muchísimos otros. Y para evaluar esta salud espiritual, estaría bien saber si estamos frente a algo así. Mirad, ¿qué me cuesta dejar aunque sé que Dios me lo pide? Piensa. Porque donde esté vuestro corazón, porque donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Si nos resistimos a dejar algo que entendemos que Dios nos está llamando a dejarlo, es porque ese objeto o ese hábito se ha convertido en un ídolo. Y está compitiendo con Cristo en el trono de nuestro corazón. ¿Qué hábito domina demasiado mi atención? ¿En qué orden están mis deseos? ¿Cómo utilizo el dominio propio? En este momento en que estamos en una cultura en que hay mucho ruido, muchas notificaciones, pipín, 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 muchos hábitos lícitos. Hemos leído en 1 Corintios, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. La abstinencia, practicar la abstinencia nos ayuda a ordenar los deseos, a ordenar, a practicar el dominio propio, a fortalecerlo y a romper dependencias. ¿Estoy dispuesto a limitarme? ¿Estoy dispuesta a limitarme voluntariamente por amor a Dios? Eso es lo que hemos empezado al principio de todo. Eso es lo que hizo Jesús. ¿Estoy dispuesto? ¿Tenemos la madurez espiritual para limitarnos voluntariamente por amor al Padre? ¿Tenemos la disponibilidad para hacerlo? ¿Esa actitud correcta? Cuando decimos no a los impulsos lícitos, pero también decimos no al mal, estamos haciendo lo que Cristo le pidió a los discípulos. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Esto es. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, sígame, niéguese.
Si podemos negarnos un capricho pequeño hoy, si no podemos negarnos a un capricho, por muy pequeño que sea hoy, difícilmente vamos a poder decir sí a un sacrificio mayor mañana cuando Dios nos lo pida. Abstinencia. Apliquémoslo a la vida, a áreas de nuestra vida. La Biblia necesitamos aplicarla, ¿verdad? Hay que bajarla al terreno de mi día a día. Y estas serían algunas de las aplicaciones. Abstinencia digital y de entretenimiento. ¿Para qué? Para recuperar el enfoque, fortalecer la templanza frente al impulso y la gratificación inmediata cuando estoy con cosas como las que hemos dicho, redes sociales, compras compulsivas, etcétera, etcétera. Dejémoslo, reenfócate en Dios, vete al desierto a entrenarte. ¿Por qué no hacemos una auditoría ética? En la cultura en la que estamos, que hay fanfarronería y fechorías por todos lados. ¿Y qué de nosotros? Esas áreas grises. En lo académico, si estamos, en lo laboral. Renuncia a ventajas que sean injustas. Abstente de ellas. Y ahí hay varias, muchas podríamos decir, para vivir en santidad. No nos damos cuenta, pero en nuestros trabajos a veces tenemos ventajas que no son justas para los demás. O otras cosas peores. Hazte una auditoría ética y abstente de conversaciones tóxicas. Entrena la lengua. Santiago nos lo diría. Para dejar la queja y el chisme. A veces no somos gente que nos quejemos o que chismorreemos, pero siempre lo vemos todo negativo. Nunca vemos el lado bueno de las cosas. Eso al final es una queja. Imitemos a Jesús, que renunció a su derecho para cumplir la voluntad y el propósito del Padre. Aprende a escuchar su voz. En vez de usar la lengua para otras cosas, aprende a escuchar su voz en medio de tanto ruido. Y cuando estemos practicando la abstinencia, procuremos evitar el error de Isaías, que nos lo cuenta Isaías, de que creamos que ya somos, que estemos aparentando y nos sintamos superiores. No, porque Dios lo que busca no es una apariencia, sino lo que busca es la transformación de nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? Solamente Jesús nos puede hacer verdaderamente libre. No es el ayunar, no es el abstenerse de ciertas cosas, sino lo que Jesús hace en nuestro corazón para dejar de ser esclavos de lo que nos limita. Terminamos con el corredor. Cuando llegó al final de la carrera, el del principio, está exhausto, pero tiene la medalla de oro colgando de su cuello. Y entonces sus amigos le preguntan, ¿valió la pena dejar los placeres y las comodidades por este entrenamiento tan duro? El corredor, mirando su premio, responde con una sonrisa. No me privaron de nada, me prepararon para ganarlo todo. ¿Cuál va a ser el desafío tuyo para esta semana? ¿De qué te vas a abstener? Para decirle al Señor que ensanche tu corazón con más fuerza que nunca y le digas, Señor, estoy aquí para cumplir tu voluntad. Que el Señor nos ayude.